¿Sabías que de un solo bulbo de amarilis puedes tener varias floraciones al año? Hoy te voy a explicar cómo engordarlo y cómo hacer para que esto suceda. Normalmente cuando un bulbo de amarilis termina la floración, él se pone así, arrugadito. Cuando ya va a empezar a florecer es súper gordo, abultado, pero cuando ya termina la floración, entonces simplemente se vuelve así. Acá, por ejemplo, este dio 3 floraciones este año, seguidas, van terminando, a los 2-3 meses vuelve a florecer. Bueno, este se pone así de pequeñito, arrugadito y como con unas franjitas así por los lados, como que tú ves como que si se fuera a morir. Pero resulta que hoy te voy a explicar que es muy normal que él se vuelva pequeñito, porque por ejemplo hay algunas personas que me han escrito, no, es que imagínate que mi bulbo de amarilis terminó la floración y resulta que se ha vuelto pequeñito, blandito, yo creo que él se va a morir. Mira, tú lo tocas así y pareciera que estuviera como en estado de pudrición. Bueno, aquí te estoy compartiendo que no, que es normal que él se ponga así, ya ha terminado varias floraciones, él dio 3 floraciones este año y ya está listo para empezarlo a ponerlo a engordar. Resulta que cuando ya está gordito, entonces simplemente tú empiezas a ver las varas florales, él sigue gordo, pero cuando ya está como en la tercera vara de floración, este ya va con la tercera vara de floración, aquí la tenemos, y por eso es que él ya se empieza a poner así como blandito, ya se empieza a poner más pequeñito, y acá las floraciones siempre van a ser igual, 6 flores, 4 flores, así de esta manera. También lo consigues en varios colores si te gustan combinarlos. Aquí es donde te voy a explicar cómo engordar tus amarilis para que vengan para la próxima floración, y es la siguiente. Cuando ya están listos, ya tienes los bulbos, le quitaste las hojas, aquí ya los empiezas a poner a engordar y sucede algo importante que te voy a contar. Resulta que tú empiezas a colocar tus bulbos aquí en esta maceta, le colocas el abono, fertilizante para que estos vuelvan a engordar para esperar a la próxima floración. Pero en este camino pasan varias cosas. Aquí, por ejemplo, empiezan a atacar las cochinillas. Miren, por ejemplo, se llena de esta forma. Hay otro hongo que es un hongo como amarillo que la empieza a atacar, y lo que yo hago es lo siguiente. Mira, te voy a compartir qué he hecho en esta maceta y esto los estoy engordando. Este acá, por ejemplo, ya está durito, te lo voy a sacar para que tú lo veas, ya está empezando a endurecer, y aquí hay algo importante que hay que resaltar. Cuando tú empiezas a engordar tus bulbos de amarilis, no le vas a cortar las hojas. ¿Por qué? Porque son muy importantes para la maduración del bulbo. Aquí, por ejemplo, estos ya están prácticamente maduros, ya no van a demorar para echar sus hojas. Aquí también hay unos más pequeñitos, todos estos han salido de una sola maceta, y aquí lo que yo hago es lo siguiente para que tú te enteres, para que empieces a hacerlo en tu casa y lo empieces a tener en cuenta. Bueno, por ejemplo, este que terminó su floración no hace mucho, mira, él está lleno de solas raíces acá. Entonces, ¿qué sucede? Él se va a dedicar solamente a echar raíces y en unos 3 o 4 años te va a volver a dar flores. Entonces acá lo que yo hago es lo siguiente. En estas macetas que ya tenemos acá listas, no le vamos a quitar las hojas porque son vitales para su próxima floración, pero aquí vamos a desinfectar nuestra herramienta con alcohol al 70%, luego secamos, y todo esto que ya tiene aquí en exceso de raíz simplemente lo vamos a cortar. Aquí, por ejemplo, ya tú ves que ya empieza a tener como unos hijuelos. Estos hijuelos se los vamos a dejar ahí porque hace parte de el proceso. Cuando ellas terminan la floración siempre se llenan de hijuelos. Aquí tiene muy poquitos hijuelos. Cuando ellas van terminando la floración normalmente se llenan alrededor de la maceta de estos hijuelos. Bueno, aquí como ya quitamos la raíz, todos estos hijuelos que tenemos acá los vamos a dejar acá, todas estas partes que tenemos aquí. Bueno, aquí como tenemos un sustrato que ya ha envejecido, entonces simplemente lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí normalmente cuando van terminando la floración ya se han comido todo, han consumido todos los nutrientes. Aquí este abono prácticamente, este sustrato ya no tiene abono, entonces lo tenemos que cambiar. Aquí ya tenemos un sustrato nuevo. Este sustrato tiene perlita, tiene humus de lombriz, también tiene compost. Acá tú, por ejemplo, puedes conseguir el humus de lombriz en viveros, ya viene listo en bolsitas, le colocas carbón triturado. Si no tienes todo esto, tú también puedes prepararlo en casa con otros elementos que tengas en casa, por ejemplo, arena gruesa, piedritas, abono, tierra negra, ojalá que sea tratada, que no vaya a tener babosas. Y aquí lo primero que yo hago es cojo la maceta, empiezo a llenar la primera parte como de carboncitos. Si no tiene carbones, entonces puedes usar piedras, y aquí empezamos a llenar la primera parte. Bueno, por ejemplo, a ti si de pronto te pasa que cuando empiezan a salir las hojas se te van de medio lado, como que no permanecen ordenadas, es por falta de iluminación. Bueno, aquí tú lo puedes colocar unos 2 o 3 centímetros de sustrato, y aquí vas midiendo los bulbos del amarilis. Por ejemplo,
ejemplo acá, si tú ves que ya quedan muy abajo, y agregas un poquito más hacia la parte de donde quieres que este suba, porque por ejemplo hay unos más pequeñitos, entonces hay que subirlos un poquito más. Pero aquí lo ideal de esta Amaryllis es tenerla quietica de esta forma y reducida también a una sola maceta. ¿Para qué? Para que se empiecen a tener este comportamiento, que queden agarraditos, que queden como consentidos y que no van a tener mucho espacio para el sistema radicular. Bueno, aquí por ejemplo, como ya tenemos nuestra Amaryllis, que esta tiene las hojas, entonces estas hojas se empiezan a desordenar. Por eso es importante que desde el comienzo empecemos a colocarlas desde que ellas terminan la floración en una sola maceta para que no nos suceda esto. Bueno, aquí por ejemplo, como este tiene una cantidad de raíces, también debemos cortarlas. Vamos a cortarle estas raíces para evitar que se extiendan tanto en la maceta. Bueno, acá por ejemplo, si tú ves que en este momento tú estás empezando a colocar tus Amaryllis de esta manera, no se te quedan quietas, entonces puedes pensar en amarrarlas, pero también tienes que pensar en quitarle toda esta cochinilla algodonosa blanca con un fungicida o simplemente de manera manual. Bueno, acá como tenemos más Amaryllis, aquí vamos a colocarlos de esta forma, que nos queden bien consentiditos, bien agarraditos aquí de esta manera. ¿Para qué? Para que con esto que estamos haciendo acá no vamos a tener problemas de solamente sistema radicular y que este no nos vaya a florecer. Bueno, cuando las Amaryllis florecen, siempre lo van a hacer cada año. Por ejemplo, si vives en países tropicales, lo van a hacer 2, 3 veces al año, a veces más. ¿Por qué? Porque resulta que depende de la madurez de cada bulbo. Por ejemplo, yo aquí tengo varios bulbos que están a punto de florecer. Por ejemplo, este ya está madurando para empezar su floración, este también, este otro también. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esperar que estos empiecen a madurar. ¿Y por qué te digo que florecen varias veces al año? Porque resulta que cada uno tiene una madurez diferente. Aquí, por ejemplo, cuando tú tienes tus Amaryllis y las empiezan a sembrar en una sola maceta, cuando les reduces el espacio, ellas empiezan a tener más floración, más rápida. También se toman sus nutrientes de manera como más amplia. ¿Por qué? Porque no compiten con más, por ejemplo, más plantas. Cuando tú las tienes al suelo directo, allí no vas a necesitar hacer todo esto. ¿Por qué? Porque allí ya ellas solitas empiezan a florecer cada año. Yo, por ejemplo, tengo unas al suelo directo, todos los años florecen y allí no necesitas sino simplemente, si de pronto tú ves que en esta zona no tiene tanto alimento, que de pronto no tiene, digamos, hojas, porque la lluvia también ayuda a llevarle alimentos, entonces le colocas abono para que todos los años te florezca. Como aquí ya las tenemos listas, ya le amarré las hojas de esta manera para que no empiecen a caerse, porque no las podemos cortar porque las tenemos en proceso de maduración para engordar nuestro bulbo. Bueno, cuando ya las tenemos acá listas, entonces ¿qué sucede? Resulta que cuando las tenemos sometidas a macetas, a nosotros se nos olvida abonarla, simplemente las regamos. El riego tiene que ser un riego ligero, no abundante, para que ella nos dé flores. Bueno, aquí por ejemplo, yo les hago un rieguito ligero, de esta manera. Ya tienen compost, tienen humus de lombriz, tienen un sustrato que drena, en la parte de abajo tiene carbón que las ayuda a aislar si de pronto se nos va la mano en el agua. Y aquí hay algo importante: si de pronto tú tienes un abono químico, por ejemplo el triple 15, ya han pasado unos 4 o 5 meses, ya tienen todas las hojas, aquí ella ya te puede estar avisando que va a empezar a florecer. ¿Por qué? Porque el bulbo ya se ha engordado, tú lo sientes grueso, ya no lo sientes así blando. Aquí vas a coger unas pequeñas cantidades de triple 15, muy poquitas, y las vas a repartir en la maceta de esta manera, muy poquitas, de esta forma. Y aquí, bien alejaditas del bulbo, simplemente vas a tapar de esta manera y sigues regando como si nada, así de esta forma. ¿Cada cuánto le vas a colocar este triple 15? Por ahí cada 2 meses. ¿Por qué? Porque es un abono químico. El humus de lombriz lo puedes colocar cada mes hasta que esta te empiece a dar la floración. Bueno, para el problema de las hojas y este problema de la cochinilla, tú puedes empezar a utilizar el jabón potásico o el jabón de trastes. Por cada litro de agua, tú le vas a colocar una cucharadita de jabón de trastes, jabón de lavar la loza, y con esto le empiezas a colocar a esta cochinilla algodonosa blanca por la parte de abajo. Si tú tienes la oportunidad de poderlas limpiar, pero si tienes muchas Amaryllis, entonces simplemente aplicas el jabón en abundancia, y si las tienes al suelo directo, coges una manguera a presión y esta cochinilla sale enseguida. Bueno, ¿cada cuánto se hace este procedimiento para las cochinillas? Yo normalmente lo hago todos los fines de semana. Voy, reviso las plantas y lo hago. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú pasas, ves por encima muy lindo, pero cuando vas a empezar a mirar por la parte de abajo, esto es lo que sucede. Bueno, el jabón potásico actúa de una manera muy fácil, que es por contacto. Así que cuando el jabón potásico toca a estos animalitos, simplemente esto los va desapareciendo poquito a poco. Esto lo vas a hacer cada fin de semana. Bueno, ¿qué otra cosa te comparto de la Amaryllis? Que la tienes que tener en un lugar iluminado, pero no necesitas ese sol, digamos, que las tienes que tener al sol directo. No, yo aquí te comparto, por ejemplo, esta Amaryllis yo la tengo en mi casa, la tengo al lado de una ventana donde le pega el sol de las mañanas, y el resto tiene sombra
sombra parcial todo el día. ¿Cuántas veces ha florecido este bulbo? Ha florecido, esta es la tercera vez que me florece aquí en este país cálido, Colombia. Bueno, si de pronto tú vives en un país con estaciones, allí vas a tener un poco más de cuidado porque ellas florecen en primavera o verano, porque a ellas les gusta mucho lo que es el solecito. Bueno, ¿qué debes hacer si de pronto vives en este país? Resulta que cuando las tienes al suelo directo, tienes que cubrirlas por la parte de encima muy bien con algo, digamos, con un plástico o algo que las proteja, siempre y cuando las tenga en un lugar elevado. Elevado, ¿qué quiere decir? Que le tienes que tener como una especie de montañita para que no se vaya a encharcar. Como allí tienes problemas de heladas, entonces simplemente cuando ya va a empezar la primavera, aquí ya empiezas a remover la tierra, empiezas a colocarle abono, sea ya sea el triple 15, muy poquito, le colocas humus de lombriz y de pronto ya de estas hojas que tienes por allá o compost preparado, la remueves y le vuelves a colocar. Acuérdate que en el suelo directo normalmente este bulbo casi tú no lo ves, siempre está por allá muy bien enterrado, no pasa nada, lo remueves lejitos para no ir a dañar tu bulbo, simplemente lo haces de manera ligera, rápida. Bueno, allí como las plantas ya empiezan a despertar, ya empezamos a regar de nuevo, a abonar y aquí ya empezamos a esperar a que venga la próxima floración y aquí cuando ya tú tienes la floración te voy a compartir algo. Resulta que si de pronto tú las tienes resguardadas en algún campamento o alguna cosa y quieres tener nuevos colores, entonces aquí en esta partecita de la flor tenemos el polen, la llevamos al estigma, que es este que está abiertico. Cuando ya está abierto lo unimos de esta forma y aquí con esto va a empezar a salir nuevas semillas. ¿Qué sucede? Resulta que cuando quedan bien polinizadas, cuando tu flor ya va terminando, entonces simplemente empieza con una cápsula aquí y cuando ya está seca, aquí sí la vas a dejar secar la vara floral, aquí empiezan a salir este tipo de semillas. Si no la polinizas, entonces simplemente se te vuelve así de esta manera, no te echa esta cápsula que te estoy compartiendo acá y todas estas son floraciones nuevas de nuevos colores. Cuando ya tienes listas las semillas, tú ya empiezas a ver que todas estas son como una especie de capsulitas. Aquí dentro de ellas está la semilla. Pero ¿qué sucede? Cuando ya está lista, tú las puedes guardar, le puedes colocar tierra de diatomeas para conservarlas y que ningún gorgojo se las vaya a comer o las guardas en un papelito. Allí las doblas muy bien y las guardas. Cuando ya empieza la primavera, vas a coger una tacita o un recipiente, una maceta con sustrato húmedo que tenga buen abono, las colocas allí y en pocos meses tú vas a tener este resultado. Aquí, por ejemplo, ya tengo una cantidad de amarilias listas para empezar a trasplantar. Bueno, aquí, por ejemplo, tienes que tener un poco de cuidado, es cuando empiezan a germinar las semillas, que tienes que mantener el sustrato húmedo ligeramente todos los días, cada tercer día la vas a empezar a humedecer hasta que las plantas empiecen a salir. Mira, acá, por ejemplo, ya está la amarilis, ella ya se llena solamente de raíces y el bulbo es un bulbo pequeñito, mira, es un bulbo muy lindo, es muy acogedor, es demasiado tierno. Bueno, aquí, por ejemplo, hay ocasiones en que ellos empiezan a crecer unos más rápido que otros. ¿Por qué será? Porque resulta que a veces, por ejemplo, cuando nosotros regamos las semillas, las colocamos de esta manera, las ponemos por ahí. Entonces, aquí hay algunas que medio empezaron a crecer hasta ahora. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a regarle algunas partes más que otras. Entonces, aquí, por eso es que unas crecen más que otras. Pero aquí empiezas a tener nuevos colores haciéndolo de la forma que te estoy explicando. Bueno, si de pronto sembraste unas amarilis y ya empezaron a tener los bulbos así de grandotes, entonces los cambias de maceta, una maceta pequeña que te queden así como consentiditos, que no te queden con tanto espacio para que estos empiecen a florecer rápidamente. Bueno, aquí vas a tener un poquito de paciencia porque ellos se demoran en empezar a florecer más o menos en un año, no florecen tan rápido, pero cuando ya lo hacen la primera vez, todos los años lo empiezan a hacer. Bueno, ¿cómo hacer para mantener las hojas así erguidas y que no se vayan de medio lado como te estaba hablando en la planta anterior? Estos mantienen en buena iluminación, tienen sol filtrado, por eso es que sus hojas son erguidas, son fuertes, no son débiles, porque cuando tú las tienes en lugares de poca luz, entonces las hojas suelen empezar a caerse y aquí lo que tienes que hacer es que empezar como a amarrarlas para tenerlas aquí organizadas. Por eso es importante que las tengas siempre en un lugar iluminado y no vas a empezar a cortarle las hojas. ¿Por qué? Porque esto le va a empezar a ayudar a que el bulbo se forme. Cuando ya tenga su floración, entonces ahí sí puedes empezar a cortar las hojas y la preparas para la próxima floración.